Pues muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al espacio del Libro Club Comunidad de la Memoria y bueno, también queremos pedir una disculpa, pero por este problema técnico que tuvimos, que ya lo pudimos resolver. Ya estamos aquí. Queremos darles a conocer que desde que inició este problema de salud pública, el problema de COVID, hemos estado trabajando en este espacio virtual de nuestro libro club. La intención del mismo, ¿sí?, es tener un vínculo con los estudiantes para que ellos puedan desarrollar sus habilidades comunicativas, las habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, que se plantean en nuestro programa de estudios. Entonces, esta es una de las maneras que hemos encontrado. Logramos hacer 2 programas, uno que se llama Profesiones y que intenta mostrar que la entrevista es una herramienta y es un instrumento de investigación. A través de contestar la pregunta cómo y cuándo elegimos nuestra profesión. Y también tenemos este otro programa que se llama Leamos Juntos, donde pretendemos que la lectura se vuelva un concepto más amplio y pensar que la lectura no solo está contenida en los textos impresos, sino en el mundo. Y por eso hay que aprender todos los lenguajes que existen. El día de hoy vamos a hablar de uno de estos lenguajes importantes, que es el lenguaje cinematográfico, y por lo tanto también el análisis cinematográfico. Y tenemos un grupo de invitados muy importante que integran la red de cineclubes de el IEMS. Y entonces ahora voy a dar paso a presentar a mis compañeras que son también las responsables de conducir esta entrevista. Nuestra compañera Gloria Guadalupe Romero Galván, ¿sí?, a quien le damos la bienvenida, ¿sí?, y nuestra compañera Erandi Gutiérrez García. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno estar de nuevo aquí. Erandi, también nos sentimos muy honrados porque el día de hoy iniciamos pues esta interrelación con el trabajo que hacemos en el IEMS y que están haciendo en el CCH. Por favor, coméntanos un poco sobre eso. Claro, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy vamos a presentar más que nada la investigación que tenemos con el IEMS. Es una investigación interinstitucional y represento a la comunidad de aprendizaje TEAM del CCH, de los cuales, pues bueno, el IEMS también forma parte con sus docentes voluntarios que han estado colaborando en esta comunidad, en la que no solamente hacemos diálogos y también platicamos sobre necesidades de formación que necesitamos o requieren los docentes, sino que también hacemos investigación. Entonces, pues bueno, esta es una de las actividades programadas con los alumnos, además de dar inauguración a los talleres con alumnos en el programa de Jóvenes hacia la Investigación en las Ciencias Sociales. Gracias. Bueno, y a continuación, para realmente ir conociendo a nuestros invitados, entre nosotras tres los vamos a ir invitando a entrar poco a poco, ¿no? Entonces, Gloria. Pues bueno, vamos a empezar con Gabriel Rodríguez Álvarez. Él es coordinador de la red de cineclubes del IEMS. Buenas tardes, Gabriel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gloria? Buenas tardes, Carla. Mucho gusto de estar compartiendo esta sesión con Erandi también y este momento tan importante de encuentro de la UNAM y el IEMS. Me da mucho gusto ser parte y saludo a todos y todas quienes nos están siguiendo esta tarde. Claro que sí. Y bueno, ahora vamos a presentar del Cineclub Sinergia, del plantel Benito Juárez de Iztapalapa 2 del IEMS, a nuestros compañeros María Mónica Ramírez Vázquez y Luis Manuel Sánchez Orozco. Buenas tardes, María Mónica, bienvenida. Bienvenido, Luis Manuel.
Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues es un gusto reunirnos otra vez de cine para hablar del Cineclub y para encontrarnos. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Dialoguemos y festejemos. Muy buenas tardes y bueno, también presento a César Augusto Vázquez Peredo, el cual, bueno, es cineclubista, realiza vinculación con instituciones y colectivos culturales para programar muestras, ciclos y encuentros de cine, educación y además ponente. Y a Miguel González Uribe, que también es cineclubista, curador y programador de muestras, ciclos y encuentros de cine y educación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Como dicen. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes para dialogar y adelante. Bueno, continuamos, Gloria. Claro, pues toca presentar a Raúl Luna Hinojosa. Él es docente del GEMS, también cineclubista, libroclubista, actor, bueno, y maestro de lengua y literatura. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y todas, y pues con un gusto de estar aquí para que podamos platicar del cine. Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, también tengo el gusto de presentar a Raquel Salinas Madrigal. Y bueno, ella también es conferencista, cineclubista, tallerista, consultora y participa en proyectos de fotografía y cine escolar en Butaca Cerdán. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Un saludo a todos mis estudiantes que andan por aquí. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y me pregunto yo qué es lo que tenemos en común o qué es lo que tienen en común todos ustedes, pues que a todos nos interesa el cine, ¿sí? Entonces queremos saber más sobre él. Los dejo en manos de Gloria y Erandi y dentro de un rato nos veremos. Ok, pues sin más, vamos a las preguntas, pues tenemos muchas cosas que queremos saber de ustedes. Y esta primera pregunta es para ti, Gabriel. Cuéntanos, ¿qué es el Cineclub y cuál es su importancia en el bachillerato? Con mucho gusto. El Cineclub es una asociación del público alrededor de la obra cinematográfica, alrededor de las películas. Y el Cineclub también es un tipo de organización que es muy dinámica, en donde las personas que participan, independientemente de su edad, puede ser un buen momento empezar en el bachillerato, pero es verdad que la gente ya también en la tercera edad sigue haciendo el cineclubismo porque es un punto de encuentro. El cineclub es esta práctica en la que nos organizamos con nuestras y nuestros amigos y buscamos hacer una agenda de trabajo razonable que podamos llevar a cabo, ¿no? Que entendamos la medida de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades, pero que sí cumplamos con hacer una cita, con elegir unos materiales, ponernos de acuerdo, qué nos interesa, por qué, y también complementar eso con el diseño de un póster, de un cartel y por supuesto, con la escritura de algún punto de vista, de un boletín, de ir documentando la ficha técnica. Entonces, el Cineclub es un punto de partida en realidad que como cinéfilas y cinéfilos siempre es una ventana para caminar hacia las películas y para encontrarnos con quienes les gustan las películas y quienes les gustan hablar de las películas también. Gracias, Gabriel. Creo los elementos que nos das al inicio de esta entrevista les va a servir mucho a los alumnos. Que bueno, veo que ya están interactuando en el chat. Un saludo a todos. Y bien, bueno, la pregunta que sigue es para cada uno de ustedes, pero vamos a empezar con Luis Manuel. Y bueno, Luis Manuel, ¿cuándo te interesaste por el cine?
Nuevamente, pues buenas tardes. Me interesé por el cine como creo la mayoría, ¿no? El cine llega a mí por esta cercanía que tenemos con él en el hogar, abrigado por el calor del hogar, por la cercanía de mis padres, de mis hermanos, viéndolo en televisión, principalmente yo en Canal 8, era donde veía mis primeras películas. Y pues me acerco por este interés que tenían mis padres por el cine, especialmente el cine de oro. Hasta la fecha, mi padre a sus 97, casi 97 años, sigue diciendo nombres de actores, el año en el que la película se estrenó, en qué sala lo vio. Posteriormente, pues como soy pata de perro y comencé a trabajar muy joven, empecé a visitar los primeros cineclubes, me acerco al Chopo a finales de los 80 también, todavía siendo un escuincle, ¿no? Y ahí conozco a Juan Eladio Ríos, un amigo que en paz descanse, hace un año falleció, y pues él me va acercando a un nuevo cine, a nuevas películas, yo me acerco por el trabajo, por los compañeros de trabajo, algunos foros alternativos que yo no sabía que era eso. Mi familia siempre era mis hermanos también eran muy asiduos al cine comercial sobre todo, íbamos casi siempre, pues, bueno, no sé, una vez, 2 veces a la semana al cine, y por fortuna un cine estaba cerca de mi casa, entonces en la secundaria, después de terminar mis clases y mis labores de tarea, pues me iba al cine. Entonces, siempre he estado cerca del cine, y ya desde otra perspectiva, mucho más crítica, pues desde el CCH tuve grandes profesores en CCH Oriente que nos ponían películas como para dialogar, como para discutir, y en la universidad, pues en comunicación social llevamos un módulo de cine, y ahí tengo pues a grandes profesores, conozco a grandes personalidades, entre ellas a Cristian Caloni, que hoy dirige Procine. Entonces sí, así es como me voy acercando y me voy involucrando con el cine cada vez más. Muy interesante. Entonces, bueno, a ver, chicos que nos están viendo, si pueden ir escribiendo en el chat qué películas les han dejado ver sus profesores, ya que nos dice Luis Manuel que él también desde el CCH empezó con esta idea del cine. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Raúl, por favor, ¿cuándo te interesaste por el cine? Sí, hola, muy buenas tardes. Pues creo que igual desde la infancia que me interesó mucho el cine, que solamente podía ver por televisión porque a diferencia de Luis no tenía yo un cine cerca, entonces solamente la televisión era lo que me acercaba al cine. Y recuerdo muy bien que en el Canal 4 los domingos nos aventábamos en familia cine permanencia voluntaria, que eran 4 o 5 películas, ya no sé cuántas, durante todo el domingo. Y ahí es donde me empecé yo a empapar de estas historias, de vivir la fantasía, de ver ese cine, de las aventuras de espadas, de barcos de guerra, de biografías de personajes. Allí fue mi interés. Ya posteriormente en secundaria, preparatoria, pues también me gustaba ver mucho películas que tenían relación con la literatura, porque bueno, pues es la carrera que estudio, la de literatura, y me llamaba mucho la atención conocer las adaptaciones de películas, pues de obras que yo ya había visto, ¿no? Y pues así llego también a la universidad, en donde conozco pues el cineclub también de la universidad, descubro la cineteca, desde la preparatoria había descubierto la cineteca ahí en la antigua cineteca que estaba cerca del Metro General Anaya, que estaba cerca de la preparatoria, y pues allí me empiezo a involucrar con otro tipo de cine, ¿no? Otro tipo de cine. Y pues ya creo, como docente, pues empezar a ver el cine de otra manera, no solamente como una ventana de distracción, sino otra manera en donde también se puede aprender y se puede leer no solamente una historia, sino se pueden leer imágenes, sonidos, muchas otras cosas que nos ofrece el cine, ¿no? Y que bueno, procuro con mis estudiantes compartir un poquito de todo eso. Muchas gracias, Raúl. Bueno, a nuestro público que nos platiquen en el chat, se han ido a la cineteca, si la conocen y qué película les gustó. Muy bien, adelante. Mónica, ¿podrías platicarnos cuándo te interesaste por el cine? Claro, para mí el cine, mis mejores recuerdos de infancia, yo creo que todos tuvimos esa cercanía, sobre todo con, ¿no?
y estas producciones donde El aprendiz de brujo para mí fue un punto en mi infancia de antes y después. Llegando a CCH, había un grupo cultural dentro de los activistas o diferentes grupos que existían, llamado TECAP, Taller de Expresión de Arte Popular al Servicio del Pueblo, y teníamos nuestro cineclub. Sin saber exactamente qué era ni cómo era, pero el asunto era convocar a la gente en lo oscuro a ver películas. Películas rarísimas, porque en ese tiempo pues no había lugares más allá de para poder transmitir. Y en ese plano yo recuerdo mucho que íbamos a las embajadas y nos daban unas latas gigantescas con la película y era traerlas al metro, era hacer los carteles, era meterlas con los técnicos en las salas y proyectar, y afortunadamente contábamos con el apoyo de maestros, ¿no? Y veíamos pues a Godard, veíamos cine de Argelia, obviamente cine cubano, y eso para mí abrió una realidad porque hablaban de cosas que estaban cerca de la zona de donde yo vivía, de Iztapalapa. Entonces, por supuesto, ahí cuando nos mandan a la Cineteca a ver películas, bueno, era fiesta, ¿no? Y era trabajar para ir a ese festival, a ese gusto. Y en la carrera, pues me tocó que afortunadamente con nuestro maravilloso 50% universitario en la muestra internacional, pues era un gozo entrar a todas las películas, perdernos todo el día ahí, y ahora bueno, y en la carrera además tuve un maestro, Salvador Mendiola, que él fue iniciador del Cineclub en la Biblioteca México, y también fuimos ahí unos cuantos raritos que nos reunimos para ver cine y a platicar. Eso era tan extraño, el sentir la necesidad después de ver una imagen, platicar cómo había impactado, cómo había cambiado. Recuerdo que en una sesión, bueno, no en una sesión, en un mes trabajamos El Ciudadano Kane para ver todo escena por escena. De verdad que fue un disfrute, y ahora con mis compañeros, con los estudiantes, volver a ser cómplices de esta mirada y de encontrarnos ahí es algo que me alimenta, que me vitaliza. Entonces, pues esa es la historia. Muy bien, muy bonita, muy grata. Gracias por platicarnos. Y bueno, invito a los chicos que nos escriban si pertenecen a algún club, si les gustaría formar un club de cine. Muy bien, Miguel, ¿nos podrías platicar cuándo te interesaste por el cine? Sí, gracias, buenas tardes. Pues de igual manera, el cine siempre desde pequeños nos ha acompañado, ¿no? Con la familia, con los hermanos, estar viendo películas de distintos géneros. Estaba recordando, ¿no? A todos nos dejó marcados todavía esta parte de las películas del cine de oro, que todavía se siguen proyectando, ¿no? Con mucho éxito, pero fue de los primeros acercamientos, ¿no? al cine. Ya más adelante, por ejemplo, en mi caso, como me gusta mucho el deporte, las películas que tenían que ver con historias de deportistas como que me marcaron bastante, ¿no? Las películas comerciales, ¿no? Me acuerdo las primeras películas de Rocky, por ejemplo, eh,
me impactaron bastante. Ya más adelante en la universidad a lo mejor me empecé a conocer otro tipo de cine, no tan comercial, que me permitió conocer otras perspectivas. Y prácticamente ya cuando entré a la docencia, ya fue cuando me empecé a empapar un poquito más, tampoco es que sea un experto, pero buscar temas acordes a los intereses de los estudiantes, a los temas que uno quería desarrollar, me hizo profundizar un poquito y además, pues a lo mejor de joven no estaba acostumbrado a dialogar las películas, ¿no? Pero ya como docente y poder escuchar a los estudiantes cómo interpretan, cómo hacen suyas las historias, ha sido otra manera de acercarse al cine muy, muy diferente, que a lo mejor si hubiera tenido otra profesión, pues a lo mejor no me hubiera dado la oportunidad. Entonces, esta parte de ver cine con los chicos, escucharlos, qué opinan, qué piensan, qué sienten, ha sido una parte también muy importante. Gracias. A ti, Miguel, muchas gracias. Pues bueno, voy a hacer esta actividad con los chicos porque yo casi no la he hecho, entonces pues espero aprender mucho de todos ustedes. Gracias. Raquel, ¿podrías platicarnos cuándo te interesaste por el cine? Hola, sí, por supuesto. Como buena historiadora, siempre me remito al pasado un poco y recuerdo pues aquellas matinés y aquellos trabajos en el cine con mis hermanos, mi hermana particularmente y mi tío que nos llevaba al famoso cine Lindavista, aquel del Castillito que había antes y que ahí me encantaba estar y que veíamos pues todas las películas posibles con mi tío y que los disfrutábamos mucho. Así es que pues desde niña me ha gustado ver obviamente las películas de Pedro Infante que mi mamá cantaba con él y veía y que eran entrañables pues para mí. Y pues ya en la secundaria pues las idas de pinta a los famosos piojos, que eran los cines cercanos a la secundaria, y pues nos escapábamos pues para ir a disfrutar no solamente de los amigos, sino pues de ver aquellas películas que nos íbamos en los días en donde nos cobraban 2 por 1 para poder entrar, porque pues la intención era estar viendo el cine y eso nos gustaba muchísimo. Ya propiamente pues en la carrera como historiadora nos permiten a nosotros o nos acercan más bien pues al cine para poder aprender de los tiempos pasados y donde nosotros pues aprendemos desde la mirada del cineasta cómo pues está planteando una época histórica, cómo se puede visualizar lo que se lee en los libros y que lo mandan a la pantalla, ¿no? Entonces, que es muy interesante. Y como profesora, pues aplico el cine en distintos espacios. Evidentemente para mis clases, evidentemente pues para la tutoría, que es en donde más me he estado enfocando en proyectar el cine. Y pues eso es un gusto para mí, para los estudiantes y aprender juntos, proyectarnos incluso desde la mirada de los actores, ¿no? Hacernos sentir parte de la historia y de la trama, lo cual me parece muy padre porque nos enojamos y hasta discutimos, ¿no? Y pues ahora con mis hijos y con mi pareja, pues hemos disfrutado del cine en todos los sentidos, ¿no? No solamente del cine comercial, sino evidentemente de este cine que presentamos en nuestros cineclubes y que nos dan un acercamiento a una mirada distinta, ¿no? En donde podemos ver que las inquietudes de aquellos cineastas que proyectamos, pues son también las nuestras, ¿no? Yo ya después platicaré un poco más sobre el Cineclub Butaca Cerdán y esa gran entrada de Disparos que fue impactante, pues, ¿no? El nombre de Disparos fue impactante para los estudiantes. Así es que, pues ese es un poquito de mi historia con el cine, el gusto y pues aquí estamos. Muchas gracias.
Gracias a ti, y es cierto, las emociones, ¿verdad? Cómo juegan un papel importante cuando vemos una película. Bueno, si nos escriben qué emociones han sentido o tenido cuando han visto una película, adelante. César, por favor, ¿nos podrías platicar cuándo te interesaste por el cine? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues ahorita justo escuchando a mis compañeros, a mis compañeras, haciendo la memoria, yo creo que son como muchos momentos de renacimiento del interés, ¿no? Por supuesto, de niño, el cine era una cuestión pues, familiar también, de convivencia, y eso pues, de alguna manera me llevó a interesarme en un primer momento, ¿no? Después, en mi época de juventud, cuando entré a la universidad, el conocer pues ese otro cine que se proyecta dentro de los cineclubes universitarios, que no necesariamente van a estar en una cartelera comercial, pues eso también detona un nuevo interés. Más adelante ya como profesor, al entrar en esta dinámica de utilizar el cine con fines educativos, pues nuevamente en un renacimiento del interés, y yo creo que el interés como más reciente que tengo surgió de nueva cuenta a raíz de este trabajo que estamos haciendo, un interés por el cine mexicano, ¿no? De pronto el cine mexicano, para mí al menos, era pues un tanto alejado, ¿no? Tenía esta idea de que el cine mexicano no era, el contemporáneo sobre todo, ¿no? Que no era bueno. Sabía de la época de oro, después de pronto me llegó a interesar las películas de ficheras y estas historias de narcos, ¿no? Pero vamos, lo veía como algo no muy curioso, pero no muy bueno, ¿no? Pero justo el tener que investigar, el tener que buscar alternativas para trabajar con los estudiantes, pues me llevó a descubrir este otro cine mexicano, el cine mexicano que no llega a los cines comerciales, que no está en las grandes carteleras, pero que existe y que es muy bueno. Yo creo que esa es una deuda, pues, que no voy a poder saldar con el cineclub, con el trabajo en la red de cineclubes, con Gabriel, que pues ahí estuvo moviéndonos para llevarnos a ver estas otras películas, estas otras formas de arte cinematográfico mexicano, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que recapitulando, pues yo creo que es un interés que se va generando pues, prácticamente todos los días, ¿no? Y con cada película que vas viendo hay algo, una lucecita que se va prendiendo, una lucecita nueva, ¿no? Gracias por compartir, César. Bien, si nos pueden escribir qué película del cine mexicano han visto, pues adelante. Y bueno, con estas preguntas terminaríamos con Gabriel. Gabriel, ¿cuándo te interesaste por el cine? Bueno, en esta primera vuelta, claro. Gracias, Erandi. Bueno, qué rico escuchar sus historias porque también compartimos esa pasión, ese hábito. Creo que no sé si alguien había mencionado que en nuestros tiempos existía la permanencia voluntaria y que eso también de alguna manera nos dejaba pasar a veces las tardes en las salas de cine que teníamos cerca. A mí yo vi muchas veces en Villa Olímpica películas que tampoco tenían así demasiado prestigio y bueno, justamente cuando entré al CCH Sur me tocó ahí un poco empezar a ver que había también cierto tipo de cineclubes que aunque en ese momento no me acerqué, así realmente la hacían compañeras que a su vez también como que lo practicaban de una forma muy natural, muy como que es parte de las cosas increíbles que uno descubre en el CCH, ¿no? Cosas que te parece como muy, que aunque tú no las habías hecho, como que esa es la cultura universitaria, ¿no? Que empezamos a conocer ahí. Y bueno, ya cuando entré a la carrera, ahí tomé un hábito que fue meterme a la sala de cine en el Centro Cultural Universitario
y por suerte por ahí también tenía cerca algunas cortesías y aprovechaba esa posibilidad de boletos que me regalaba un tío y, digamos, de la credencial de estudiante para ir directamente. Ni siquiera veía qué película iba a ver. O sea, yo iba a las 5 de la tarde y todos los días me metía y ya después me enteraba que eso era David Lynch y que eso era Jim Jarmusch y que eso era Ingmar Bergman. Y cuando entré a la facultad me di cuenta que realmente no tenía tampoco una cultura cinéfila como muy armada. Tampoco iba, siendo muy joven, pues yo no iba a la muestra de cine, empecé a ir ya cuando estaba en la carrera. Entonces ahí fue cuando pude tomar la oportunidad me invitaron a participar en el cineclub de la facultad y me di cuenta que ahí era donde era posible ver esas películas que no había visto, porque yo tampoco tuve, digamos, una cinefilia de televisión, de cine mexicano, pues no, eso no me tocó. Entonces, realmente llegué con muchas lagunas. Y bueno, fue la puerta que me permitió empezar a conocer, porque eso es algo que siempre vamos a conocer. Digamos, lo que sí les podemos decir es que esto no se acaba nunca, nunca se acaba. Y los grandes cinéfilos y las grandes miradas es algo que te acompaña toda tu vida, ¿no? Y con esa hambre de día a día, ir descubriendo, como dice César, pequeñas lucecitas, como dice Raquel, explicaciones históricas, es decir, poco a poco uno va entendiendo que el cine no es nada más para entretenernos, sino que es parte de este mosaico con el cual vamos construyendo el mundo. Entonces es algo muy, muy importante verlo en términos desde donde estamos hablando. O sea, hablamos desde la escuela. Y es verdad que pensamos en ese lugar muy entrañable que es la sala de cine, pero aquí también estamos hablando de la escuela, del uso que podemos hacerle en la escuela, que es diferente, que no quiere competir con el entretenimiento, y que entonces por eso es tan interesante todo esto que está pasando en el IEMS, porque todos y todas los DTI han ido adaptando a su propia práctica, a su propia asignatura. Entonces realmente, qué bueno que leemos los comentarios de toda esta actividad, porque se nota que el IEMS es un punto ya de mucha retroalimentación audiovisual y es muy, muy satisfactorio ver una comunidad tan participativa. Pues qué bonitos testimonios, qué bonito que el cine nos remueva tantas cosas desde los recuerdos de la infancia hasta, como comentan algunos chicos, este movimiento de emociones, ¿no? Con el que nos encontramos cada que estamos frente a la pantalla. Hace un rato Raquel decía, ya platicaremos de cómo ingresé yo al cineclub y demás. Pues ha llegado el momento, ese momento en la entrevista, porque justamente esa es la pregunta que ahora quiero hacerles. Eh, ¿Cuándo se unieron al proyecto de la red de cineclubes del IEMS y por qué? Me gustaría que empezáramos justamente por Raquel. Muy bien, muchas gracias. Pues yo entré a la red de Cineclub aquí invitada por los profesores Miguel y César que nos compartieron el proyecto que estaban haciendo con Gabriel y que nos decían, bueno, a ustedes que les gusta tanto el cine, nos comentaba al compañero Erasmo y a mí y a la maestra Patti Becerra, que estamos en el plantel Carmen Cerdán del IEMS, ¿por qué no entran a esta parte? Porque ustedes hacen como muchas cosas con sus estudiantes, ¿no? Fotografía y los llevan a hacer videos y hacen pequeños documentales con ellos. Entonces, ¿por qué no entran a esta parte del trabajo? Y pues nosotros encantados, ¿no? Entonces, la idea de proyectar, como yo decía en la ocasión anterior que me tocó participar, proyectar un documental de alguien que no fuera una película comercial, como fue el documental de Jair Cabrera con Disparos, fue impactante para mí como profesora
y sobre todo por ver las reacciones de los estudiantes. Disparos es un documental que nos habla de el periodismo de nota roja, en donde pues ahí Yair entrevista a estos chicos de una zona de la Ciudad de México que es Estado de México y Ciudad de México, por ahí colindante entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Entonces, cómo es que se vive la violencia en esos lugares. Y dentro del plantel, alrededor del plantel Carmen Cerdán, pues la violencia en las calles es tremenda, ¿no? Entonces, causó un impacto contrario al que yo hubiera esperado, ¿no? Entonces, lejos de que los chicos estuvieran ahí analizando y viendo, fue como un zafarse completamente de la trama, porque fue impactante ver lo que ellos veían en la pantalla con lo que ellos viven, ¿no? En su realidad. Entonces, pues muchos de ellos saben que habían visto disparos, que escuchan disparos y que han visto morir varios de sus amigos a través de disparos. Entonces, cuando lo vieron en la pantalla, fue un efecto totalmente opuesto, fue de choque, como si hubiera sido una explosión, ¡pum!, chocaron y se abrieron y se evadieron de esa realidad terrible. Entonces, esa llegada al cineclub a través de algo tan impactante, pues fue lo que nos motivó a nosotros en Carmen Cerdán a continuar preparándonos como profesores, porque sabemos que el cine, pues no nada más es sentarnos y poner la película y ya, ¿no? Sino que ahora íbamos a hacer un análisis y comentar con los estudiantes cuál era el impacto que causaba pues ver estas realidades desde el cine y cómo podemos nosotros proyectar y al mismo tiempo sacar provecho de todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues esa fue nuestra llegada a la red de cineclubes un 27 de noviembre del año 2019, miércoles, por cierto, porque fue el último día de clases del semestre y teníamos un auditorio lleno, en donde hasta fuimos a comprar bolsas de palomitas para recrear esta escena del cine que es muy bonito, ¿no? O sea, la palomita en el cine es maravillosa y pues hacerlos sentir cómodos, ¿no? Entonces, pues ese fue nuestro acercamiento a la red de cineclubes, gracias a Miguel, a César, a Gabriel, que está pues siempre innovando con nosotros y pues bueno, compartir con nuestros compañeros es maravilloso, es increíble. Así llegamos. Muchas gracias. Qué interesante, contagian las ganas de ir al cine por palomitas y demás. Qué bien. Raúl, cuéntanos tú, ¿cuándo y cómo es que te unes al proyecto de la red de cineclubes del James? Sí, pues mira, en la preparatoria con el maestro Aarón Pedraza, pues a los dos nos gustaba el cine y compartíamos grupos, entonces de repente se nos empezaba a meter la idea de proyectar algunas cintas para utilizarlas en nuestras clases. Pero pues hacíamos nuestro mejor esfuerzo por conseguir las mejores películas según nuestros propósitos, qué objetivos íbamos a cubrir, pero creo que estábamos palos de ciego. Teníamos muy buenas intenciones y trabajábamos con los muchachos, pero algo faltaba y algo faltaba en nuestras sesiones. Entonces, me acuerdo que fuimos a una jornada académica en donde Aarón fue en el Museo del Chopo, en donde tuvimos un curso de cine y literatura, me parece, y allí como que ya empecé de mi parte como a tener otra curiosidad de cómo utilizar el cine para la escuela y cómo verlo yo también, ¿no? Cómo aprender yo a verlo. Y pues de ese curso saltamos luego al taller, al curso que da Gabriel, que daba en la Filmoteca de la UNAM, ahí donde conocí a Gabriel y a varios de los compañeros. Y bueno, el haber llegado a ese curso y estar trabajando cada uno de pues los talleres que ha estado impartiendo Gabriel, pues me abrió otra perspectiva de cómo conocer, ver el cine. Yo también era como de mucho cine de autor, pero
hacia un lado el cine mexicano, o los documentales no le veía mucho gracia, las animaciones así como que tampoco sentía yo que podía aprovechar algo. Y en estos cursos que he estado teniendo con Gabriel, pues aprendí que se puede ver de otra manera y se puede trabajar de otra manera. Y pues empecé a tener, ahora sí, directrices, ya no estaba dando palos de ciego como con toda buena intención lo hacíamos Aarón y yo, pero ya como que conocí una estructura, una forma de no solamente organizar un evento, sino cómo ver ese film, cómo hacer una curaduría, cuál es el objetivo, qué puedo yo aprovechar de eso, si es con fines nada más de uso en aula, si es para tutoría, si es para un debate, porque cada una tiene características muy diferentes. Entonces, pues con esos cursos yo empecé ya a tomar como rumbo para abrir un cineclub, porque pues no teníamos un cineclub en la preparatoria. Fue hasta estos cursos en donde nació la idea de que tuviéramos nuestro cineclub en cada una de nuestras preparatorias. Y pues bueno, ahí nació Cine en la Atmósfera, que es el que con otras dos compañeras pues tratamos de llevar adelante en la preparatoria, ¿no? Salvador Allende. Y pues con unas experiencias fantásticas, tanto eh, de los trabajos que hacemos allí en Cine en la Atmósfera, como en los eventos que se han organizado colectivamente con toda esta red de cineclubs del James, que pues surgió de eso, de esos pequeños cineclubs de cada preparatoria y que ahora ya es una red, pues que pues los compañeros, sobre todo en esta época de pandemia, le han dado muchísima fuerza, mucha fuerza a esta red, ¿no? Y bueno, pues así es como llegué, ya ni me acuerdo cuántos años tenemos de estar con Gabriel, 4 o 5 años, pero los que sean necesarios, ahí vamos a seguir trabajando con él y todos juntos, porque pues se hace actividades muy interesantes. Es cierto, resulta un consuelo en estos tiempos en que no podíamos salir, podernos asomar a la ventana, al mundo, ¿no? A través del cine. Pues no sé quién más quisiera contestarnos esta pregunta. A ver, eh, alguien que diga yo. ¿Puedo? Claro, por favor. Bueno, gracias. Yo, digamos, me acerqué a un proyecto que Miguel ya tenía trabajado, ¿no? Incluso había otros compañeros y compañeras que estaban ahí, integrando el cineclub, que ya participaban con Gabriel desde antes. Y debo decir bueno, Miguel me dijo, vamos, hay un taller muy bueno, cine en el aula. Yo me acerqué como con cierto recelo, ¿no? Porque para mí el cine era un acto individual, ¿no? Yo era de los que iba solo al cine, eh, eh, la película se quedaba para mí y la reflexión, así que la procesión venía por dentro, ¿no? Sin embargo, al irme acercando, al ir conociendo el proyecto de Gabriel, pues me fue interesando, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo escuchaba yo a él que decía, no, la red de cineclubes, yo decía, bueno, ¿qué le pasa a este muchacho, no? O sea, somos unos profesores que venimos aquí a pasar un rato y él ya está hablando de redes y ya, bueno, pues está bien. Pero poco a poco, ¿no? Al tiempo fuimos, o bueno, yo me fui dando cuenta pues, de todo el potencial que tenían esas ideas, ¿no? De todo el sentido, pues, que puede adquirir esa visión que él tiene de utilizar el cine y de trabajar de manera colaborativa y de hacer la curaduría participativa, ¿no? O sea, todo el valor que tiene el que nos tomemos un tiempo para sentarnos, ver una película, hablar de ella, discutirla, buscar alternativas para ella, ¿no? Entonces, para mí ese fue como la forma de acercarme y bueno, pues al final debo decir que
que me convertí, ¿no? Y ya tuve mi bautizo de fuego y ahora soy de los que va por ahí pregonando la palabra del Cineclub. A mí me animan las palabras de César, porque me siento afortunado por haber participado desde el inicio en la formación de la red, en esta especie de locura colectiva. Porque primero comienza como un taller, a mí me invitan a participar en el taller en Filmoteca, el taller que coordina Gabriel, y poco a poco este taller se convierte en un laboratorio en el que podemos explorar cada quien a partir desde sus distintas fórmulas y hacemos combinaciones, sumamos impulsos, creamos locuras, y pues es así como nace la red, entreteje sus nudos a partir de todos estos impulsos, todas estas locuras, todos estos historias que ya cada quien traía desde sus concepciones del cine, ¿no? El Cineclub en mi plantel pues, nunca tuvo una forma así tan formal hasta hace como unos 5 o 6 años. Desde el 2005 que yo me integro al GEMS, empiezo con la idea de utilizar el cine, acercar a los estudiantes al cine, y después me doy cuenta de que no era así, de que no es que acerquemos a los estudiantes al cine, porque lo acabamos de relatar quienes estamos aquí en esta reunión. El cine ya está en nuestras vidas desde hace mucho. Entonces solamente hay que darle este giro para que explote su potencialidad. Es arte que ya está en los hogares, nos acercamos a él como forma de entretenimiento, ya está muy cercano a nuestra experiencia de vida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verlo de una manera distinta, que es una de las primeras preguntas que a mí me enciende muchos fuegos en el taller con Gabriel. ¿Desde cuándo aprendemos a ver el cine? ¿No? No es cuando nos acercamos al cine, sino cómo aprendimos a verlo. Y cierto, estuvo ahí como un medio de entretenimiento y entonces descubrimos que es arte, y arte tan cercano, de verdad, está en mis vidas, está en mi vida esta forma del arte. ¿Qué tengo que hacer entonces para hacer que explote y que llene de tantos elementos a mi vida, tantos elementos para transformar mi propia vida? Pues bueno, eso lo aprendo poco a poco en la experiencia del Cineclub ahí en Benito Juárez, en Iztapalapa 2. Toma un poco más de forma, luego me invitan al taller en Filmoteca, y ahí pues se hace toda esta alumbrada que ha cobrado tantas maravillas, ¿no? Que ha encendido tantas llamas. Es así, más o menos en mi caso, la experiencia, y bueno, me parece que es un trabajo que va a seguir ardiendo durante mucho tiempo. Muy, muy interesante todo lo que nos platican, pero bueno, ahorita mencionaron algo sobre colaboración. Entonces vamos a realizar colaboración en esta pregunta. A mí me gustaría que Mónica nos dijera, bueno, qué es el cine debate, Miguel nos platicara qué es el cine en el aula, y Gabriel, ¿podrías platicarnos cómo surge y qué es el Cinepat? Gracias. Sí, no sé por... Pues No, adelante, Gabo. Fue solo un silencio ahí que se hizo, que no sabía por quién iba a empezar, pero tú, Moni, claro. Mira, justamente creo que este es el ambiente que se da en reuniones que convocamos en los planteles para ciertas temáticas y ciertas problemáticas, donde los cortos y los documentales nos apoyan para que profesores, maestros, nos reunamos a atender problemáticas inmediatas, ¿no? El cine debate se da básicamente cuando nosotros en cada una de nuestros planteles, en cada uno de nuestros cineclubs, convocamos con alguna temática y con algún material ya preparado, porque consideramos que
la formalidad del cineclub y el conducir una discusión implica la preparación previa, es decir, tener como elementos guiar y decir desde antes qué piensas de tal tema, parece, pon atención en estas imágenes y al final, al reunir, al encenderse esa luz y encontrarnos, cada uno presentar su reflexión. Eso es maravilloso, que en la pantalla, al momento de dialogar, lo hacemos entre pares. No hay alguien que pueda imponer, porque todos estamos ante la misma reunión y la misma coincidencia, el encontrarnos en esa pantalla, el reflexionarnos y el pensarnos. Entonces, bueno, se han organizado, hace rato decía Raquel, por ejemplo, ¿no? De este corto de disparos, de un fotógrafo que además en la zona de Oriente de Iztapalapa golpea muchísimo porque él trabaja en un faro como fotógrafo, dando clases y además es fotógrafo de la jornada y bueno, platica su historia. Pero el que se reúnan los profesores y platiquemos de una misma problemática que compartimos, eso genera una discusión entendida en el amplio ejercicio de la razón, en el intercambiar, en el compartir todos el conocimiento o pretender llegar a él. Bueno, con esto cierro, hicimos, pues no propiamente como debate, pero así se dio, en el primer encuentro de estudiantes de los cineclubes, pasamos un documental sobre los 43, estuvo uno de los papás acompañándonos y fue increíble la respuesta que hubo de todos los chicos, de todos los planteles, discutiendo sobre la situación nacional, planteando posturas muy claras y sobre todo apoyando pues al papá que en ese momento asistió. Entonces, bueno, pues en eso consiste. Miguel, cine en el aula. Gracias, sí, pues esta parte también es pues muy importante porque bueno, nosotros empezamos ahí con Gabriel, con el tema de los cineclubs, ¿no? Que fue armar este cineclub en el plantel con toda una metodología más estructurada, aprender a dialogar las películas con los estudiantes, pero por supuesto, yo soy profesor de filosofía y muchos de los materiales que proyectábamos y otros que seguíamos encontrando, pues se adaptaban mucho a los contenidos temáticos que están en la asignatura y a una parte fundamental que es el diálogo, ¿no? La filosofía, el diálogo, la escucha, la reflexión. Entonces empezamos con películas, pero anteriormente, como yo creo que a muchos nos pasaba, con las películas y no con los cortos, pues te llevas más tiempo. Te llevas más tiempo, te llevas a veces hasta 2 sesiones en ver una película. Entonces, a veces se pierde un poquito el ritmo, no hay tanto espacio para el diálogo, principalmente de los jóvenes. Y empezamos a hacer la curaduría ahí con Gabriel y los compañeros de la red de cineclubs de cortometrajes. Es decir, la búsqueda de cortos, materiales más cortos que permitieran en el aula trabajar en un momento el cortometraje y en otro momento, yo creo que el más importante, el diálogo y la escucha de los jóvenes, y también con algunas actividades que empezamos a desarrollar, algunos materiales didácticos, hojas de estudio, hojas de trabajo, así les llamamos, para que los estudiantes siguieran profundizando de manera individual y colectiva en distintas actividades de escritura, de lectura, de pintura, y entonces yo creo que se hacía una propuesta en mi opinión, muy atractiva, principalmente para los jóvenes, de ver,
de escucharse, de dialogar, de crear, y yo creo que se generan sesiones muy completas. Entonces, esta parte de trabajar los cortos en el aula, pues ya, o sea, se dio con una estructura diferente, ya no era solamente proyecto a la película, sino con otra dinámica. Gracias. Sí, gracias. Voy a tomar parte de lo que acaban de decir para también señalar que muchas veces para la comunidad del IEMS hay cosas que les parecen muy, muy normales porque eso es digamos, eso es lo normal en este extraordinario modelo educativo, pero para el IEMS, hacia adentro del IEMS, es común que los docentes, además de ser investigadores, también tienen este trabajo de tutoría con las familias, y eso es un modelo del cual otros sistemas escolares ya vamos aprendiendo. Eso no es para decir deberíamos aprender, porque eso ya nos están enseñando con la práctica. Entonces, precisamente en otra desdoblamiento de las posibilidades que tiene el cine debate, la curaduría participativa, pues es el encuentro con madres, padres de familia, tutores de estudiantes, para, como dijo Mónica, en este diálogo de pares también proponer que a veces se pueden discutir los problemas en casa hablando con ese espejo de la pantalla, ¿no? Y a veces temas que son difíciles de abordar, que por supuesto en el momento que pasamos por el bachillerato, pues es cuando empiezan a exacerbarse una serie de contradicciones que tenemos en casa, es normal. El problema es si podemos aprender otras formas de hablarlo, si podemos aprender a mirarlo en esos personajes, a comprender en esos antagonismos, que en algo nos podemos identificar y que eso nos puede ayudar a quitarle de pronto estos grandes problemas de comunicación por los que pasamos y que a veces como padres o madres tampoco se tienen todas las herramientas para dialogar en un momento muy candente, ¿no? De la juventud. Entonces también lo que hemos ido descubriendo poco a poco es que tampoco podemos subestimar a esas madres y esos padres y dejarlos allá como que esto no es para ustedes, sino que más bien el IEMS, eso es lo que sí tenemos que tomar nota, es que es este modelo educativo en donde ya se está pudiendo integrar pues el barrio en la escuela, la vida de la familia en la escuela, y que a veces estas cosas se leen muy bonito en las presentaciones, pero ya llevamos varios años en donde los DTI que integran la red pues han tenido esa habilidad, esa capacidad de traducirlo a ese momento tan delicado que es el momento de las tutorías. Y ahí hay mucho que aprenderles a cada una de ellas y de ellos, porque hablar, entender esa modulación es algo muy importante, es algo que tenemos que tomar en cuenta porque justamente es esa bisagra en donde se abre la escuela a la familia, pero también se abre la posibilidad de que se aprendan nuevas prácticas que en casa van a beneficiar mucho a todos, ¿no? Si podemos hacer debates también de las telenovelas y también de la publicidad y también de los noticiarios y también de las fake news, entonces ahí la escuela va a poder formar mejor esa ciudadanía, ¿no? Bueno, y no sé, Raúl, si quieres comentar algo sobre alguna de estas preguntas. Sí, pues regresando un poco a lo de qué es cine en el aula, pues sí es un trabajo muy extenuante, pero muy gratificante porque pues, se hace una curaduría de materiales y pues tenemos que estar pensando no solamente en que es un material que vamos a utilizar para cada una de nuestras materias, ¿no? Sino que también es un trabajo interdisciplinario, porque también ese material puede ser útil para otros compañeros, otras asignaturas. Aquí Luis me va a hacer el favor de presentar unas hojas para el estudiante. Estas hojas, como bien dijo Miguel, pues siempre hacemos una hoja para el estudiante y una hoja para el profesor.
Esta hoja, yo quiero hablar nada más rápidamente de la experiencia de cómo yo utilizo el cine debate en el curso de literatura 4, en donde vemos literatura del siglo XX, desde las vanguardias hasta contemporáneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos vanguardias, pues yo utilizo esta película, una versión que encontré de Metamorfosis, ajá, y pues no solamente es ver la película, sino ya hay un trabajo anterior. Yo divido, por ejemplo, el trabajo que vamos a hacer, pues divido la parte propia de la literatura, la parte del cine, y a mí me interesa también trabajar un tema de interés para los jóvenes. Entonces, esta hoja para el estudiante, pues tiene los datos de la película, tiene la sinopsis, que Gabriel nos enseñó que la sinopsis no es contar la película, sino rescatar o señalar algo que nosotros queremos trabajar de este film, los objetivos que vamos a perseguir con el diccionario de esta película, por ejemplo, la ficha técnica y bueno, también las actividades previas, porque repito, no es llegar con una película y ya, sino hay un trabajo previo que se hace con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es la novela de Metamorfosis, pues haber leído la novela, haberla discutido y sobre eso pues ya trabajamos después de ver la película, pues ya trabajamos estos aspectos que repito, yo lo divido siempre en la cuestión de la obra literaria, que es el inciso A, algunas preguntas que tiene que ver con la obra literaria, el inciso B, que ya tiene que ver con el texto fílmico y en este caso, pues algunas similitudes o diferencias con el texto literario, y el C, la parte C, que es el tema que a mí me interesa trabajar. Por ejemplo, en cuarto semestre, a mí me interesa mucho que hablemos sobre el tema de las nuevas masculinidades, algunas elementos de las nuevas masculinidades, algunos conceptos, y pues utilizo la película, los personajes, la historia, tanto literaria como la manera en que el cineasta nos lo presenta en la obra, pues utilizo para que también dé pie a que analicemos ese tema, por ejemplo, ¿no? Que podría estar muy alejado de lo que es lengua y literatura 4, pero que a los chicos y chicas sobre todo les llama mucho la atención pues este tema que han escuchado, pero que en muchas ocasiones pues no tienen idea de qué es las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, eh, les doy una serie de preguntas que sirven para el debate, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que tomo con eh, Metamorfosis, la película y la obra, pero también más abajo pues tengo, en total son 4 hojas de cine en el aula que utilizo en el semestre. La siguiente hoja es otro tema que va a ser la película de los de abajo, que utilizo pues, la película de los años 40, igual con una dinámica parecida a la hoja de trabajo, en donde pues doy todos los datos, la sinopsis, y lo mismo, para abordar la película, pues ya habíamos leído la novela, ya la habíamos analizado, ya habíamos hablado de qué es la novela de la Revolución, y lo mismo, ¿no? Pues hablamos del texto literario, pero también hablamos del texto fílmico, otra serie de preguntas, ya les voy introduciendo algunas cuestiones técnicas como la luz, sonido, vestuario también, hasta la caracterización de los personajes, ¿no? Y pues igual, sigo yo con el tema para no perder el hilo, pues sigo hablando pues de seguir tratando temas de el constructo varón, que es parte de esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Y bueno, la tercera película, que ya es cuando abordamos el boom latinoamericano, pues es una versión que encontré de Heréndira, de la novela corta de Gabriel García Márquez, lo mismo, ya para entonces ya habíamos leído la pequeña novela, vemos el texto, igual hacemos polémicas sobre la obra literaria, sobre la versión cinematográfica y pues seguimos con el tema también de las masculinidades, ¿no? Visto ahora a través de esta historia. Y pues termino
este ciclo de Silene Laura en Lite 4, pues con la película de Mariana Mariana. Se me desconfiguró un poco, pero bueno, está la película de Mariana Mariana, cuando ya empezamos a hablar de literatura contemporánea, años 80, igual ya leemos la novela, la analizamos por la parte literaria, se ve la película y una serie de preguntas que van a detonar esa participación de los chicos, ¿no? Y bueno, pues aquí, como es la última película que vemos en el curso dentro de Cine en el Aula, pues ya trato yo de que hagamos una recopilación de las 4 películas, comentarios, lo que los chicos quisieran comentar, ¿no? Rescatando algunos elementos que son comunes en los films. Y bueno, pues esta experiencia de utilizar el cine en el aula con los temas, en este caso de literatura, pues es muy enriquecedor, porque pues no solamente el chico conoce la obra y ve la película, sino que tiene otra manera también de interpretar, tiene otra manera de detectar temas que les son de su interés, incluso hasta luego ellos proponen, les lanzo la película de que qué propondrían como un final o qué propondrían cómo tal personaje pudo haber actuado de otra manera, etcétera. Y pues son visiones muy interesantes que como pues ya se ha dicho 2 veces, es una actividad entre pares, no es una actividad de maestro, les voy a enseñar la obra y les voy a enseñar la película, sino es una actividad de pares, porque la verdad es de que la mirada de los jóvenes eh, tienen elementos que yo también aprendo mucho de los comentarios de cada uno de ellos, ¿no? Y qué bueno que pues me va ayudando a que esta hojita se vaya perfeccionando, pues conforme se van dando los cursos, ¿no? Se van modificando, se van quitando elementos que tal vez no funcionaron, otros que sí, y pues es una actividad que comparto, por ejemplo, con artes plásticas, con el maestro de artes plásticas, porque son algunos temas, por ejemplo, las vanguardias y el muralismo mexicano, que lo ven en ese mismo curso, pues nos ayuda. También en historia, es la hoja del maestro que no compartí ahorita, pero la hoja de maestro, pues ahí tengo yo la relación de qué materias y qué temas podrían también ayudar pues haber visto estas películas para que mis demás compañeros pues puedan también abordarlo, ¿no? Y utilizarlo en sus asignaturas. Entonces, pues bueno, nada más era que viéramos un ejemplo de las hojas. Cada uno de nosotros tiene una metodología diferente de trabajar según nuestras necesidades. Y este es un ejemplo que yo utilizo y que ya integro en la materia de literatura 4, ¿no? Entonces, pues eso quería compartir con ustedes para que lo conocieran. Pues qué interesante y qué bueno es ver lo práctico que resulta ser el cine, no nada más como entretenimiento, sino con funciones hasta terapéuticas, ¿no? Y continuando con el trabajo colaborativo, como decía Erandi, me gustaría, Gabriel, que nos comentaras por qué es importante crear una optativa del cine en el James y después de que terminaras de responder, que Luis nos dijera cómo ha funcionado la red de cineclubes en el James durante la pandemia. Los escuchamos. Gracias, Gloria. Bueno, ese es un punto que también es muy, muy importante, digamos, comentarlo, que tarde o temprano los proyectos de cine en el aula derivan en eso. El hecho de comenzar a mirar las películas y a pensarlas y a conocer cómo es la forma fílmica, cómo es este lenguaje, cómo se van haciendo a través de los planos, a través de las secuencias, a través del montaje, a través de la banda sonora. Todo eso, digamos que el otro lado, el otro canal es directamente hacerlo, practicarlo. Como también lo acabas de decir, mirarlo ya en la práctica es como uno lo va a aprender. Entonces, en otros lugares del mundo, en otros proyectos con los cuales también la red ya ha tomado contacto, ya hemos podido saber un poco qué prácticas se hacen y se han hecho en otros lugares. Y en todos lados se confirma que esa es, digamos, la gran deriva, ¿no? Que es
comenzamos viendo las películas, pero ahora queremos hacer las películas. Y un poquito, si vemos la historia de los cineclubes y la historia de la cinefilia en el mundo, pues hubo antes cineclubes que escuelas de cine, hubo antes cineclubes que archivos de cine. Entonces, el hecho de que justamente un cineclub se conforma por gente que también tiene esta pasión y esta pulsión por hacer películas, por hacer cortometrajes, por hacer documentales, por hacer animaciones. Entonces, el hecho de que eso se pueda asimilar en una institución es muy bueno, porque entonces lo hemos visto también con los ejercicios que han hecho, por ejemplo, los trabajos que ha encaminado Luis, que trabaja con comunicación, lenguaje. Entonces ya se ha utilizado como pretexto esos trabajos finales para que alumnos y alumnas hagan sus pininos y sus primeras producciones. Si eso fuera una materia optativa, sería muy bueno, porque entonces se podría, digamos que realmente organizar con estos criterios pedagógicos, con esos criterios acumulativos de ir de menos a más, y eso también abriría la opción, la oportunidad, el clima a que esos trabajos que son producidos pues también sean revisados, se conozcan adentro de la comunidad, de tal manera que uno no está haciendo algo que quién sabe quién va a ver. Antes pasaba que las películas las hacían las personas y las guardaban ahí, las veía su tía Carmelita y las guardaban ahí abajo de su alacena. Y hoy vemos que hay una avidez y una posibilidad de que aquello que estamos haciendo lo compartimos a través de las redes, lo compartimos y queremos que nos den la opinión, y eso es muy importante. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces estamos repitiendo patrones, que estamos justamente copiando de modelos narrativos que están en la televisión, que están en las telenovelas, que están en los videoclips, y poder destinar entonces un espacio académico, pedagógico, con una carga curricular adecuada, es lo más conveniente para que entonces eso que como ya dijo César, ¿no? Estas ideas que de pronto suenan muy locas, pero para que entonces podamos ver en un par de años en el canal público de la Ciudad de México las realizaciones que se hacen en los IEMS por esos estudiantes, pero que podamos verla en la televisión de la Ciudad de México. Eso sería algo completamente normal en un ecosistema virtuoso como el que queremos hacer. Así que contamos con que del otro lado de la pantalla, del otro lado con los estudiantes, esa avidez queremos conocerla y queremos encauzarla, y de eso se trata, de organizarlo pedagógicamente. Ok, Luis, pues te escuchamos. Sí, hacer cineclub es todo un reto, ¿no? En cualquier modalidad, cine debate, cinepad, cine en el aula, es un reto. Por fortuna, nuestro modelo dice que el conocimiento nos tiene que servir para innovar, para afrontar situaciones y, si es posible, resolver conflictos. La pandemia nos ha puesto en un verdadero conflicto, y desde el conocimiento, desde la creatividad, lo hemos intentado afrontar de la mejor manera. Hace un rato, mi compañera María Mónica de Sinergia relataba cómo logramos hacer un encuentro con estudiantes hace algunos años, de manera presencial, primero en Salvador Allende. Quiero mostrarles ahorita unas imágenes sobre ello, que es nuestro primer gran antecedente que logramos superar un reto, ¿no? Hicimos un encuentro para estudiantes y entre ellos, y aquí están viendo unas imágenes. Llega la pandemia y teníamos pensado hacer nuestro tercer encuentro. El segundo fue en Benito Juárez, en Iztapalapa 2, pero la pandemia nos limitaba la cercanía física. ¿Qué podíamos hacer? Si esto ya no lo podíamos lograr, pues bueno, pensamos en que teníamos un montón de cine en las redes sociales, en distintas plataformas, y cine disponible ahí de manera gratuita. Entonces pensamos como red, a la par de que teníamos que seguir haciendo trabajo de cine en el aula, Cinepad, de proponer diálogos como el que siguió haciendo Cinema Miravalle de manera ininterrumpida, proponiendo ver películas para quien en algún momento pudiera hacerlo, pues bueno, también queríamos hacerlo de otra manera, y generamos
una de las tantas cosas que hicimos pues, fue el Festival Cinema de Verano, ¿no? Déjenme ver si puedo cambiar a otra pantalla, cómo se puede hacer acá. Y bueno, lo que hicimos fue pues hacer una selección de distintos documentales, discutimos qué podíamos hacer, y esto es una de los logros que pudimos hacer, ¿no? Un festival mediante una previa labor de curaduría, ubicar algunos documentales que propusieran la reflexión, aprovechando que estábamos en casa, confinadas, confinados, y qué podíamos hacer si no acercarnos de otra manera al cine para dialogar, para proponer reflexiones. Y entonces emprendimos esta labor de seleccionar algunos documentales y proponer a nuestros estudiantes que después del visionado, después de verlos, dialogar, ya fuera por chats o fuera en este tipo de videollamadas por Facebook Live, y es así como lo hicimos. Se generó Cinema de Verano, Lluvia Documental, y bueno, ya llevamos 2 emisiones de este festival que es para nuestros estudiantes, para que ellos tengan material para el diálogo, para la reflexión y pues para continuar con esta conversación entre pares, ¿no? Es algo de lo que se ha hecho. Hicimos algunos memes para hacer esta invitación. Aquí estoy pasando las imágenes rápido, quiero no consumir mucho tiempo, solamente presentar que esto es algo de lo que se hizo, y por fortuna, gracias a esta gran labor del profesor César Vázquez, que es impresionante su facilidad para establecer contacto con cineastas, pudimos tener la presencia de cineastas, de realizadoras, realizadores en estos conversatorios, y entonces nuestros estudiantes pudieron participar platicando, compartiendo sus impresiones con las y los realizadores. Y también, pues, por supuesto, ya estuvimos algunos de TI y de Metiches en estos diálogos que fueron bastante emocionantes. Bueno, es parte de lo que hicimos, y vamos 2 emisiones de Cinema de Verano. Pues es impresionante y es emocionante además todo lo que han hecho, todo lo que han logrado. Tienen muchísimo material que ya han ido formando. Raquel, sabemos que tú tienes algo que quieres también mostrarnos. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias, perdón, es que estoy también tratando de identificar aquí la forma de compartir las pantallas. Y bueno, pues algo importante es que aquí se comentó o se han comentado las distintas formas de ver el cine, ¿sí? Y de cómo lo hemos utilizado. Y no nada más en las clases, no nada más en el confinamiento, sino que también lo hemos hecho a través de esto que nosotros llamamos el PAT, es decir, el programa de atención tutoral, en donde dentro del GEMS tenemos un grupo de estudiantes que los profesores les damos un seguimiento y un acompañamiento para quienes no conocen el proyecto educativo. Y bueno, pues también con ellos hemos trabajado esta idea de los cortometrajes que ya nos comentaba Miguel en algún momento, que no utilizamos propiamente una película, sino pequeños cortos que nos ayudan a hacer reflexiones. En este caso, lo que yo quiero presentarles es cómo lo trabajo no en una pantalla como sería una sesión de videollamada como la que estamos haciendo ahorita, sino cómo trabajamos esta experiencia a través del WhatsApp. ¿Sí? Entonces, yo trabajé 2 cortometrajes, Spin y El sonar de las olas, que son 2 ejemplos que quiero presentarles con las hojas de trabajo que nos presenta o que nos comparte el profesor Miguel aquí presente, y la intención es esta, ¿no? Cómo planteamos una idea, incluso, no, el profesor Raúl nos mostró ahorita cómo él utiliza el cine para las clases de literatura. Yo les presento cómo se utilizan estos cortometrajes
para plantear situaciones que los estudiantes viven, como por ejemplo la idea de la toma de decisiones, y cómo utilizamos estos cortometrajes pues para la reflexión del aprovechamiento académico. Nos enfocamos en observar, en hacer introyecciones, en reflexionar, en aceptar, en tomar decisiones, y trabajamos pues con estas hojas como las que ya nos presentaba también el profesor Raúl, en donde si nos enfocamos en el cuadrado rectángulo amarillo, fíjense nada más mis referencias, tenemos por ahí una serie de preguntas que trabajamos en estos espacios. Presentamos evidentemente el cortometraje y empleamos el lenguaje cinematográfico para hablar de lo que es una ficha técnica y lo que ella conlleva, y entonces presentamos pues las reflexiones sobre estos cortometrajes, como por ejemplo en la toma de decisiones, si pudiéramos volver el tiempo atrás, ¿qué haríamos y para qué lo haríamos? Avanzamos, retrocedemos, y los estudiantes se hacen preguntas como ¿qué hice mal? No me concentro, etcétera, etcétera. Y pues bueno, lo que yo les muestro aquí son estas reflexiones que evidentemente por respeto a los nombres de los estudiantes vemos ahí en líneas en color negro, y pues bueno, vemos ahí parte del trabajo que se hace. Curiosamente, a través del WhatsApp, la desinhibición de los estudiantes es distinta. Ellos se acercan al cortometraje, lo ven y después hacemos las preguntas y la reflexión en donde podemos pues encontrar todas estas respuestas. Y en el caso de Spin, que es un DJ que en sus tornamesas retrocede el tiempo para cambiar las cosas, ¿sí? Nosotros lanzamos la pregunta de si tuvieran esa oportunidad de detener esta mesa del DJ, ¿sí?, para regresar al semestre, ¿qué es lo que harían para mejorar la toma de decisiones? Entonces, bueno, pues vemos algunos ejemplos de ello, en donde yo siempre trato de reconocer esa honestidad de los estudiantes, de agradecer la apertura del diálogo, que es muy difícil de lograr, sobre todo pues cuando les da miedo ser escuchados o abrir las pantallas, pero que a través del WhatsApp nos permite pues justamente establecer este tipo de diálogos. El profesor Miguel trabaja algo súper interesante que son las comunidades de diálogo, en donde se hacen estos debates que ya nos comentaba Mónica, y que bajo la modalidad del WhatsApp pues trabajamos este otro tipo de situaciones. Las hojas, como vemos aquí, nos presenta el profesor Miguel actividades que, bueno, después de ver los cortometrajes, los estudiantes realizan y que nos arrojan a nosotros como profesores cosas muy interesantes, pero sobre todo a ellos como estudiantes en estos diálogos les permite verse a través de esos documentales, a través de esos cortometrajes, les permite establecer este tipo pues de introyecciones, de plantearse y de preguntarse qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y cómo el cortometraje me ayuda a mí a cambiar las formas de pensar y de ver la escuela sobre todo, ¿no? Entonces, creo que esto es como muy importante, y el cine pues nos permite trabajar experiencias de todo tipo, particularmente a través de las experiencias sensoriales de estas ideas significativas, pues nos entra la emoción, y entonces nos vemos reflejados en el protagonista o la protagonista de esos cortometrajes. Vemos una estructura narrativa también en donde sobre todo tratamos de construir no la historia del personaje que está ahí, sino la historia de nosotros, de este otro lado de la pantalla, de este otro lado de la reflexión, y pues bueno, permitirles a los estudiantes básicamente esto, ¿no? La toma de decisiones. Y el diálogo se vuelve rico, se vuelve interesante, y aprendemos no solamente del cine lo que hay, lo que nos muestra, sino que utilizamos el cine pues justamente para hacer todo este tipo de pues de reflexiones que nos lleven a mejorar incluso pues nuestra vida como estudiantes y nuestra práctica también como docentes al compartir pues
pues todas estas hojas de diálogo que ya el profesor Miguel nos ha enseñado cómo hacerlas y que creo que valen la pena. Entonces, los estudiantes toman acción, es importante esto, como el cine nos permite hacer todo este tipo de trabajo con los chicos y que ellos se desinhiben pues total y completamente. Entonces, el cine desde el WhatsApp es muy interesante, ¿vale? A utilizar las redes sociales. Muy padre también. Gracias. Ok, pues es muy, muy bueno esto que estamos viendo, de verdad, muy enriquecedor ver cuántos ámbitos de la vida cotidiana para mejorar como personas, como estudiantes, en tantos aspectos, nos puede servir para todo eso el cine. Y pues hablando de la riqueza de material que ustedes han generado, César, sabemos también que quieres mostrarnos algo, un material que tienes preparado. Por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, de hecho es algo que tiene que ver con pues la manera en la que abordamos esto, ¿no? El cine, como nosotros lo vemos, va más allá de la improvisación, de la ocurrencia, ¿no? En ocasiones el cine encontraba su lugar en la escuela cuando el profesor faltaba y entonces para entretener a los chamacos pones una película, o cuando el profesor o la profesora decían, ay, es que ahora no preparé la clase, bueno, vemos algo, ¿no? Entonces, solo quería mostrar parte del trabajo de profesionalización, de sistematización del uso del cine en la tutoría. La tutoría es una parte fundamental del modelo del IEMS, y entonces el profesor Miguel y yo nos hemos dado a la tarea de generar un taller, un curso taller para docentes del IEMS, para justamente utilizar el cine en la tutoría y enfocando ese uso en el desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, nada más era presentar brevemente esto como un esfuerzo justamente de mostrar, o sea, la idea es que esto no son ocurrencias, pues hay un trabajo detrás, hay procesos de investigación, hay estudios que fundamentan esta labor, y pues me parece pertinente hacerlo evidente, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, pues gracias a ustedes por sus respuestas en este segmento, Gabriel, Luis, Raquel, César. Pues continuamos. Erandi, te escuchamos ahora a ti. Sí, muchas gracias. Muy interesante todos los materiales que nos han brindado y además nos invitan, ¿no?, a realizarlos también a nosotros como docentes del CCH. Muy bien, pues gracias, y tenemos algunas preguntas de nuestros alumnos. Bueno, les pregunta a Gaby, ¿consideran que los alumnos aprenden más con películas de diferentes temas que con los textos? Bueno, lo que pasa es que las películas nos dejan ver otras cosas diferentes, no es que sean mejores o peores, sino que a través del cine o de las películas, como comentan, pues nos podemos ver reflejados, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es evidentemente una respuesta a lo que a lo mejor estamos buscando. Entonces, yo a lo mejor me reflejo en la vida del protagonista o en sus ideas, e incluso hasta me emociono, ¿no?, con lo que está pasando ahí, y eso es una forma de aprendizaje, es decir, vivenciar el cine, ¿no?, el hacerlo nuestro desde nuestras experiencias, e incluso permite hasta responder, ¿no? Si yo veo una situación en la protagonista o en el protagonista en el cine, a veces si tengo con quién compartirlo, doy hasta respuestas o soluciones, ¿no? Y me emociono y le grito y le digo, mira, ¿por qué no lo haces de esta o de esta otra forma? Entonces sí es una manera diferente, digamos, de aprender, ¿no? Más que sea mejor o no, es distinto el aprendizaje que se tiene con el cine. Y bueno, en relación a esta pregunta, aquí, bueno, vendrá un poquito la reflexión que viene en el cartel que generaron sobre leer el cine. ¿Cómo entonces se podría leer el cine?
Gabriel, adelante. Pues el cine como, digamos, como lenguaje, pues lo podemos ir viendo que todo el cine tiene ciertas cosas en común. O sea, podemos ver una película antigua o una película que se acaba de hacer ayer y va a tener un poco como cuando vemos las palabras, identificamos las letras, identificamos las sílabas o identificamos los sustantivos y los verbos y los adjetivos. Y un poco así es como funcionan los planos cinematográficos. Hay unos planos que nos presentan a los personajes, hay unos planos que nos dan ciertos detalles de los personajes, de los cuerpos, de sus objetos. Y el cine es algo que poco a poco vamos aprendiendo que funciona todo al mismo tiempo, ¿no? Cuando leemos una metáfora poética, leemos un poema y vemos unas palabras que están relacionadas y lo que vemos en una pantalla es que a veces todo está relacionado en esos pocos segundos. Entonces, lo que sucede con las películas es que no viene ninguna advertencia, no viene nada así como de ojo con esto, y más bien nos está llenando, nos está emocionando, nos está como que nutriendo de muchas cosas, pero a veces no sabemos distinguirlo. Entonces, cuando le ponemos palabras a las películas, cuando hablamos de ellas, entonces ahí podemos empezar a leerlas de una manera en la que otra vez estamos articulando, otra vez estamos diciendo, esto es lo que vimos, y entonces podemos pasar a algo que es de lo importante, de lo impactante a lo importante. Y ahí es donde hacemos el conocimiento. Algo nos pudo haber impactado, pero lo más importante quizá esté en otro lado. Y juntas y juntos nos damos cuenta de eso. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta más que me andan aquí escribiendo mis alumnos que no se les ha contestado. Entonces, bueno, le tomaría la palabra a Gloria porque ya le tocaba a ella, pero bueno, es que nos dice Abraham, este tipo de películas, por ejemplo, como la de Hasta el viento tiene miedo, contribuyen al progreso del aprendizaje sobre cine mexicano y a pesar de su ética colonial que radica en un único universo con matices europeos. Es que todas las películas, como hemos mencionado, sirven para el conocimiento. Es decir, si pensamos que una película nos va a dar la verdad o que como un libro que nos va a dar todas las respuestas, nos estamos confundiendo. Las películas excelentes, las malas, las peores, las importantes, todas tienen algo que nos va a ayudar a comprender el mundo. Entonces, más que decir esa película nos va a ayudar, más bien hay que cambiar la pregunta y hay que preguntarle a la pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué esa película es colonial? Todos estos adjetivos que puso, ¿por qué? Pues porque la produjeron ciertas personas, porque la hicieron en cierto momento, porque se basaron en otra obra. Entonces, no es que una película nos vaya a resolver como una medicina, sino más bien es la manera en la que, como diría Ramón Gómez de la Serna, miramos por el monóculo sin cristal. Y ese monóculo sin cristal es el que nos permite, ya cuando nos asomamos, interrogar a la película. No simplemente sentarnos y decir, ok, sino que más bien lo que hace el cineclub es este reflejo de debatir un poco, no de idolatrar a la pantalla, sino de ponerse al tú por tú con todas las películas. Y entonces, claro, una película que puede parecer muy retrógrada, en realidad podría ser muy útil precisamente para mostrar cierto tipo de mentalidad retrógrada. Claro, por supuesto, perdón que tome la palabra. Incluso lo que podrías ver, ya particularmente hablando de Hasta el viento tiene miedo, hay dos versiones, ¿no? De esta película. La película viejita que veíamos nosotros de los años 60, si mal no recuerdo, finales de los 60, y esta segunda versión que se hizo por ahí de la primera década de los años 2000, y que puedes comparar, por ejemplo, ¿no? Estas dos películas y ver los contextos que hay detrás. Te hablo como historiadora, ¿no? Entonces, ¿en qué momento
se filma Hasta el viento tiene miedo primero y ahora cómo se retoma, ¿no? La idea y puedes incluso comparar las películas y como bien dice Gabriel, cuestiónalas, interrógalas, ¿no? ¿Qué pasaría con esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Qué quiso cambiar el director de este lado en esta nueva versión? La historia de las chicas en la escuela es la misma, no es la misma, qué cosas cambiaron, qué no, y de esa manera entonces pues te va a llevar a reflexionar pues justamente lo que tú quieres, ¿no? Y siempre vas a encontrar respuestas a lo que estés buscando en el cine. También eso es importante. Tú ya vas con una idea y con una visión de interrogar esa película y entonces pregúntate si te está dando las respuestas correctas. Quisiera también ampliar un poco la respuesta. Creo que tenemos que resignificar o darle un nuevo valor a la palabra de leer, porque las tres preguntas están intrínsecamente relacionadas. Leer lo entendemos de manera técnica como descifrar el código escrito en un texto, pero leer tiene un potencial mayor porque es, como decía Gabriel, redescubrir, descubrir, redescubrir el mundo. Es identificar emociones, es sentirlas, es experimentarlas. No tiene que ver con un proceso meramente mecánico, tiene que ver con esta parte de quien está del otro lado. No es la obra en sí, sino somos sujetos activos, somos lectores activos que podemos acercarnos de manera intelectual, de manera sensible, de muchas maneras a las obras, a los objetos culturales, sean películas, sean libros, sean pinturas, sean fotografías. Somos como sujetos, como personas activas, quienes tenemos esta capacidad de descifrar, de resignificar las obras de distinta manera. Y ese es el nuevo sentido que le tenemos que dar a la lectura. Bueno, pues son muchas las preguntas, son muchos los comentarios y muchas cosas las que tenemos como para platicar más todavía, pero pues lamentablemente el tiempo, híjole, es muy inquisidor, es un tirano. Entonces, tenemos tiempo para una pregunta más y pues una disculpa grandísima porque pues vamos a quedarnos sin leer varias y son muy interesantes todas. Les agradecemos su participación de verdad. Voy a leerla y pues igual puede tomarla para responderla quien quiera. Dice, es de Bidonay. ¿Cómo se le puede explicar a alguien que el cine no es únicamente un par de horas de entretenimiento? ¿Qué películas recomiendan a los jóvenes ver para que puedan conocer más del cine mexicano? No sé quién quiera tomarla para responderla. Yo les respondería que hay que separar dos cosas. Una es decir, el cine sí son 2 horas o 1 hora o 3, sí es cierto, no queremos separarlo de este placer, nos da mucho placer, es algo increíble, la sala oscura, la penumbra, nunca hay que perder de vista eso. Como decía el poema, como dice el poema, en este túnel el hollín unta las caras y solo así mi corazón se atreve. Entonces no es olvidarnos de ese lugar. Pero lo que es muy importante es pensar que también hay otra manera de conocer el cine. Hay una serie que pueden ver en la televisión, de hecho, en el canal 21, que se llama Los que hicieron nuestro cine. Y esa debería estar en todos los programas para pensar en cómo miramos nuestro cine, cómo idolatramos, pero también cómo necesitamos cuestionarlo. Y contestando a la pregunta con la que empezamos esta sesión, ¿puede la entrevista ser un factor para la investigación? Contestaría, claro que sí, porque cuando vemos un documental en donde estamos conociendo a una persona que ya no está viva, pero que le estamos oyendo a través de sus respuestas, a través de estos bancos orales de personajes que fueron entrevistados, pero que nosotras y nosotros miramos esas entrevistas, es como la primera vez que estamos viéndolo. Es como ver a Ismael Rodríguez, como ver a conocer a Claudio Isaac, a Emilio García Riera, a Carlos Monsiváis, escucharlos. Entonces, le mandamos muchos saludos a Juan, compañero de la Facultad del Cineclub Políticas, que ha estado participando también. Seguimos siendo universitarios siempre y tenemos esos vínculos por siempre. Y entonces, esa serie de los que hicieron nuestro cine, la serie de Historia del Cine, Una Odisea,
Esa también se la recomendamos para que vean el cine mundial. Tiene algunos problemas con el cine latinoamericano, pero se salva por otras razones. Y pensar en que ver los documentales sobre el cine, eso también es parte de la formación de públicos. No es nada más ver 80,000 películas, claro que sí, eso ya lo hacemos todos los días, pero también hay que ver unas que son las que nos van a ayudar a darle jerarquía y a repensar eso que de pronto nos pareció muy desafiante un director, pero con el tiempo volvemos y decimos, ya le estoy entendiendo, ya la entendí. No es que sea tonto, no es que sea sangrón, es que también llevar la reflexión y caminar con ella nos va haciendo crecer. Entonces, pues ojalá que les sirvan esas referencias. ¿Puedo? Sí, gracias. Por favor, adelante. Sí, platicamos el otro día, César, con el doctor Lauro Zavala, y nos hacía una metáfora, ¿no? Sobre la dieta, ¿no? El cine con la dieta, ¿no? Que hay que aprender un poco a tener una dieta equilibrada, balanceada, en donde no solo con el cine, con el arte en general, por ejemplo, la música. Tú a veces escuchas música para bailar, a veces escuchas música para divertirte, escuchas música para reflexionar, escuchas música si estás triste, si estás alegre. De igual manera, el cine, pues, tiene una gama de posibilidades muy amplia, ¿no? Hay cine para divertirse, hay cine que es un poco más profundo, hay cine de diferentes géneros. Entonces, depende de lo que tú estés buscando en el momento. Por ahí nosotros hemos también conocido, gracias ahí a Gabriel y a los compañeros, pues diferentes plataformas donde puedes ver diferente tipo de cine. Por ejemplo, está la página de Filming Latino, en donde si quieres ver, porque preguntaban acerca de cine mexicano, quieres ver películas mexicanas, latinoamericanas, hay muchas posibilidades en esa y en otras páginas de cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, ficción, documental, animación, y esa sería una recomendación, que exploraras esa y otras páginas en donde puedes encontrar cine mexicano de diverso, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Y bueno, ya ahorita va a hablar Carla, pero bueno, yo les invitaría a que les respondieran a los estudiantes en el chat. Y también había una pregunta que decía, bueno, la producción del cine depende de la época histórica. Entonces, bueno, a mí también me surge esa duda, pero bueno, ya después nos responderán. Muchas gracias. Tu micrófono, Carla. Carla, tienes tu micrófono apagado. Sí, yo creo que les digo que es un problema que tengo. Gabriel, adelante en un minutito que puedas respondernos la pregunta que dijo Erandi. ¿Sí? ¿Te estabas pidiendo la palabra? No, más bien decía que no te estábamos escuchando. Ok, sí estamos, pero bueno, ahí había hecho una pregunta. ¿Alguien quiere tomarla para cerrar? Y ya con eso estaríamos terminando el programa. Yo comentaría rápidamente que, por supuesto, ¿no? El momento histórico, pues, define muchos elementos relacionados con el cine. Por un lado, los intereses de las y los cineastas que se ven reflejados en las historias que cuentan. Por otro lado, la forma de producir las propias películas, ¿no? Una película producida en los años 50 no va a ser la misma película que se produce después, el propio avance tecnológico, en fin, ¿no? Son muchos factores los que intervienen justo en definir esta cuestión, o sea, este vínculo entre el momento histórico y la producción de películas. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Solo para invitarles también a que conozcan y naveguen en el sitio de la Filmoteca de la UNAM, por supuesto, que es uno de los portales más robustos que tenemos, con materiales históricos que también han sido digitalizados, y a veces para quienes nos ven y de pronto ya nacieron en los tiempos digitales y en los tiempos de los plasmas, y a veces pensamos que es que se ve gachita la imagen, es que se ve feíta, es que está muy ruquita, es como un pariente de la familia que de pronto nos parece así como extraño, pero que tenemos que
que entender por qué es así, por qué se ve así. Y eso nos va, más que salir votando y que queramos que todo sea en súper definición, más bien pensamos cómo se hizo, cuándo se hizo. Y ese sitio de cine en línea de la Filmoteca tiene ahí muchos materiales que para todos los DTI, pero para todos los estudiantes, les va a permitir asomarse al siglo XX, que es un siglo que fue filmado muchísimo y que podemos tener la oportunidad de verlo. Eso no ocurre con los siglos anteriores. No podemos ver, a menos que se han hecho películas, y entonces podemos hablar de eso, pero no podemos ver más que pinturas o otras maneras. Entonces el cine y el siglo XX es una ventana que está abierta. Asómense a la Filmoteca de la UNAM y van a descubrir no solo cine de archivos, sino también formas de usar los archivos de una manera contemporánea que seguramente les va a cautivar y les va a abrir mucho el apetito por conocer todo ese cine que es nuestro patrimonio cultural también. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo a nuestras compañeras conductoras del programa, a Gloria Romero Galván, a Erandi Gutiérrez García y a cada uno de nuestros invitados, Gabriel, Raúl, César, Luis Manuel, Mónica, Raquel y Miguel, ¿sí? Entonces, queremos también comentar con ustedes que esta página tiene asociado un grupo de Facebook que se llama Libro Club Virtual y ahí solemos compartir con ustedes materiales que pueden estar en PDF o que también pueden ser audios o videos. Muchos de nuestros invitados han compartido con nosotros esos materiales y los ponemos ahí. Quiero hacer públicamente una pregunta a Gabriel con respecto a los materiales que compartió conmigo, ¿sí? Tanto del ABC, del Cine Club, como del Atlas de Cine, si podemos colocarlos en ese espacio para que los puedan consultar, ¿sí? Entonces, esa es la función, por eso está vinculado ese sitio, el Libro Club Virtual, a la página, para que se puedan unir. Y también, bueno, como los compañeros César ha estado también contribuyendo con materiales ahí, pues les pedimos que sigan haciéndolo, que ese es un espacio precisamente para todos ustedes que pueden publicar en él, ¿sí? Y que se los agradeceríamos porque de esa manera mantenemos a todas las personas que llegan a ese lugar, pues interesadas y desarrollando su capacidad lectora, ¿sí? Porque recordemos que el mundo se lee, se comprende y tenemos que aprender todos los lenguajes que nos ayudan a hacerlo, ¿sí? Ampliemos esa idea. Nosotros leemos, ¿sí? Leemos muchísimo. Lo que pasa es que no hemos conceptualizado que eso también es lectura. Entonces, agradecemos mucho a nuestros invitados y pues de esta manera nos despedimos. También queremos hacer del conocimiento de aquellos que ya han sido invitados a este programa y que no hemos transmitido sus videos porque estamos aprendiendo a usar estas plataformas. Ya casi están listos y los vamos a empezar a lanzar la próxima semana. Les vamos a avisar para que los puedan ver. Uno de nuestros invitados fue César Vázquez, entonces pronto vamos a lanzar esa entrevista para que la pueda ver todo el mundo. Y pues les agradecemos mucho y les doy la palabra a cada uno para que se puedan despedir, ¿sí? Adelante, Gloria, Erandi, Gabriel, Raúl, César, Luis Manuel, Mónica, Raquel y Miguel. Gracias. Pues nada, agradecer muchísimo su presencia, agradecer la paciencia, porque hoy ha estado tan interesante que nos hemos llevado más tiempo del que solemos programar para estos programas, y pues ojalá y que no sea la única entrevista y podamos dar continuidad, sería muy interesante. Muchas gracias a todos y pues seguimos en contacto en la medida de lo posible. Gracias. Gracias, pues damos por terminada esta actividad y también, bueno, doy gracias al programa de Jóvenes hacia la Investigación, en este caso del CILADIN de Azcapotzalco, y al maestro Miguel Resillas y a la maestra Marta Hortensia,
es de Marta Contreras, y bueno, agradezco mucho también a todos ustedes por el tiempo y espacio que nos brindaron para ir respondiendo a cada una de las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en el IEMS, aunque no estemos físicamente, estamos en la red del IEMS y también la red se sale y ya otra vez regresa a la UNAM y es muy importante mantener el pulso de estas redes y estas conversaciones. Así que cuando haya otra oportunidad, con mucho gusto nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo y que terminen muy bien este semestre, pues aprovechando todo el tiempo que tenemos todavía por delante. Fuerte abrazo. Gracias. Pues agradecerles también mucho este espacio para poder hablar de lo que se hace en las redes de Cineclub. Felicitar a mis compañeros porque en esta época de pandemia han hecho un trabajo extraordinario para que el Cineclub, la red, siga adelante. Entonces, mis felicitaciones a todos ustedes por el trabajo que hacen. Y pues bueno, Carla, gracias también por ahora invitarme como uno de los entrevistados, ya que siempre participo como entrevistador, ahora como entrevistado, y fue también una experiencia muy bonita compartir con ustedes en este programa. Saludos a todos y muchas felicidades a la red, porque está haciendo un trabajo muy importante ahora que estamos separados pero unidos todavía. Gracias. Pues sí, agradecer a las organizadoras, reconocer este importante trabajo que hacen, ¿no? Muy interesante las entrevistas que han hecho. Agradecer también a las personas que se tomaron el tiempo de ver esto o pues que andan por aquí. Un saludo. Por supuesto, a las compañeras, los compañeros de la red, y pues también quiero hacer la invitación para que si algo de esto les gustó, pues le echen un ojo al trabajo que tenemos en las páginas de Facebook, de Cinema Miravalle, de Butaca Cerdán, de Sinergia, que somos los que, como dice Carla, pues ya le aprendimos a esto de la virtualidad. Entonces hay otros cineclubes que por ahí van en el camino, pero nosotros tenemos ya mucho material ahí. Si les interesa, pues échenle un ojo. Gracias. Ok. Bueno, Luis, Mónica, Raquel y Miguel, ¿quieren decir algo o cerramos el programa? Pues muchas gracias por la invitación, y pues a quienes están viendo este programa, pues amárrense, como dice César, déjense envolver por la red, amárrense. Estudiantes, hace falta un cineclub también originado por estudiantes. Adelante, vengan para acá y les asesoramos, va a ser bastante divertido y emocionante. Muchas gracias, estamos en contacto, seguimos en contacto. Gracias, de igual manera, gracias por la invitación, compañeras. Un gusto saludarlos a todos y a todas de nuevo. Esperemos vernos ya pronto físicamente, ya es necesario. Y felicidades a todos y a todas por su trabajo y por su entusiasmo. Gracias y saludos. Muchas gracias. Gracias por el espacio, de verdad fue muy rico, muy padre esta tarde, cansada, pero apapachadora para estar con todos ustedes. Ya se les extraña, de verdad. Un saludo, maestra Erandi, y un gusto compartir con el CCH, que lo llevo en mi corazón, por ser estudiante y por haber dado clases ahí también. Muchas gracias. Bueno, Moni, nos faltas tú. Aquí, pues solamente felicitarlas por el gran trabajo que están haciendo ustedes. Carla, Gloria, Erandi, Raúl, de verdad que a veces pensamos que es sencillo y no medimos todos los esfuerzos que se conjuntan. Gracias por la invitación y de nueva cuenta a los estudiantes, a los profesores y a quien nos vea
acérquense, hay cosas interesantes en y una de las más hermosas es el cine. Entonces hay que platicar ahora que podemos juntarnos y si no, a la distancia también lo hemos hecho. Gracias. Bueno, y pues yo agradezco muchísimo, sí, que hayan sido pacientes con nosotros y que nos hayan esperado. Agradezco muchísimo a todos los estudiantes que estuvieron haciendo sus preguntas. Discúlpenos que no hayamos podido contestar una por una. Sin embargo, sí tenemos el interés, vamos a tomar en cuenta las preguntas, se las vamos a hacer llegar a los entrevistados y ojalá que ellos nos las regresen contestadas para que a través de la profesora Erandi les hagamos llegar estas respuestas, ¿sí? Y también, bueno, pues agradezco mucho, Erandi, la disposición, el interés, este gran interés que tiene ella y el equipo que hay en CCH de formar una comunidad interinstitucional. Eso es un trabajo muy valioso que también hay que reconocerlo, impulsarlo y unirnos para que este sea mucho más enriquecedor y productivo. Pues muchísimas gracias y gracias, Erandi. ¿Cierras, por favor? Sí, gracias a ti también, Carla, también por esta planeación, estas horas de ensayo que nos has brindado. Entonces, pues bueno, también gracias a todos los estudiantes que estuvieron viéndonos y que estuvieron interactuando en el chat. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.